Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube de Fórmula 1, en el que hoy analizaremos todo lo que sucedió en el pasado Gran Premio de Bélgica 2025, que yo creo que pudo haber sido una gran carrera sobre lluvia y acabó siendo un poco una pantomima después de un largo retraso. Vamos a ver cómo la FIA llegó hasta ese retraso de más de una hora, en concreto 80 minutos. ¿Qué opinaron los pilotos? ¿Qué es lo que argumenta la FIA para haber tenido ese retraso tan largo que los aficionados creo que se pusieron muy nerviosos durante esa hora y 20 minutos? Y vamos a ver si hicieron bien, si no hicieron bien y por qué realmente y cuál es la conclusión definitiva de lo que se de lo que se dice y lo que creo que es un nuevo escándalo en Spa-Francorchamps en un fin de semana en el que la lluvia podía dar espectáculo y la Fórmula 1 se negó a darlo. Para empezar, veníamos del aviso ya de la Fórmula 3, que no corrió por la lluvia, pero la Fórmula 2 sí que lo hizo. Y lo hizo además en condiciones bastante complicadas, que si los pilotos de Fórmula 2 pueden hacerlo, los pilotos de Fórmula 1, pues por descontado pueden hacerlo también. La cuestión es que a la hora del inicio de la carrera ya no llovía tanto, pero había bastante agua estancada en la pista, o eso es lo que decían, y la FIA tomó la decisión de empezar la carrera en ese momento y la vuelta de formación empezó. Y yo creo que todos estábamos contentos en ese momento. Lo que pasa es que empezó detrás del coche de seguridad, entonces ya se empezaba a oler algo extraño. Y sí, antes de acabar la vuelta de formación mostraron la bandera roja y los coches volvieron a boxes sin empezar la carrera. Creo que esa decisión es errónea. Creo que deberían haber empezado la carrera en el momento, pero lo que la FIA hizo fue escuchar las opiniones de los pilotos y la mayoría, excepto Verstappen y creo que Albon también, dijeron que las condiciones no eran para correr en seguridad por falta de visibilidad, que ese es un problema que viene heredado de estos coches de efecto suelo. Desde que empezó esta reglamentación, los coches generan gran parte o la mayoría de carga aerodinámica debajo, en el suelo, y eso es lo que hace que al final en lluvia pues levanten mucho spray, los neumáticos también levantan mucho spray y es un problema bastante grande para la visibilidad. Otra cuestión que afectó es que en el radar había lluvia para dentro de 10-15 minutos respecto a la hora de salida. Por esa parte yo creo que se debería haber iniciado la carrera, haber dado 5 o 6 vueltas bajo la lluvia hasta que, si llega esa lluvia muy gorda y de verdad es tan gorda que no se puede correr, pues sacas la bandera roja ahí, no me voy a quejar, pero por lo menos ya has intentado correr 6 7 8 vueltas las que den tiempo con lluvia. Pero lo que hicieron fue demasiado precavido, fueron demasiado. Es verdad que hay que escuchar a los pilotos, pero es que también estamos ante una generación de pilotos que no quieren correr con lluvia mayormente, excepto Verstappen y alguna excepción de vez en cuando. No quieren correr con lluvia, sobre todo si hay mucha lluvia. La visibilidad ha sido siempre un problema en la Fórmula 1, pero la realidad es que estamos ante los coches más seguros de la historia, los circuitos más seguros de la historia, y yo creo que había condiciones para correr al menos esas primeras 6 7 8 vueltas, lo que hubiera dado tiempo hasta que llegase la siguiente masa de agua, que fue bastante grande y por eso al final estuvieron parados 1 hora y 20. Otro factor que fue clave para que la FIA no quisiese empezar la primera vuelta de carrera a la hora prevista es que con la nube que venía detrás que iba a descargar más agua, si la carrera empieza justo a esa hora, empieza a descontar el cronómetro de 3 horas máximas para que se acabe el Gran Premio. Entonces, eso es algo que la FIA no quería, porque si te pones en la situación de que empiezas la carrera a las 3 y no acaba la lluvia fuerte hasta las 4:30 o 5, ya solo te queda una hora para poder hacer la carrera y no vas a poder completar todas las vueltas que restarían. Entonces, fue un poco jugar con nosotros y jugar un poco con las reglas para eso, para no verse perjudicados en caso de que la lluvia se alargase mucho más y no pudieran reanudar la carrera hasta 1 hora y media o 2 horas y media después. Y luego, después de más de 1 hora y 20, como tontos enfrente de la televisión, viendo pues como todos estaban sentados en sus boxes esperando a que la FIA tomase una decisión, lo peor es que dejó de llover y se esperó como 15-20 minutos más para que los coches volvieran a salir a pista. Y es que cuando la pista está con agua estancada o hay agua sobre la superficie, no se va a secar sola, es que no se va a secar por arte de magia. Además, los coches actuales, si bien son negativos en cuanto a que levantan mucho spray, también son buenos a la hora de secar la pista. Entonces, si tú sacas los coches a rodar, se va a sacar la pista antes, es de lógica, pero la FIA no lo entendió así y prefirió dejar los coches en boxes, incluso hasta que prácticamente salió el sol. O sea, cuando los coches salieron a pista ya había sol. Es una.
es un craso error porque la Fórmula 1 con lluvia gana mucho, los aficionados queremos ver coches corriendo en lluvia, queremos ver carreras en lluvia, condiciones que van cambiando suelen deparar las mejores carreras al final en cada temporada y además vimos hace 2 semanas en Silverstone que se puede correr en lluvia, que estos pilotos y estos coches corrieron en lluvia, entonces creo que se alargó demasiado el proceso de bandera roja, creo que se tardó excesivamente en sacar los coches de nuevo a pista y hay otro problema que es que cuando salen a pista lo vuelven a hacer detrás del coche de seguridad, me parece bien que des una o dos vueltas si quieres detrás del coche de seguridad, pero es que ya eran condiciones para correr perfectamente. Eran condiciones para que el coche de seguridad se retirara y empezaran a correr de inmediato. Dieron 4 o 5 vueltas detrás del coche de seguridad. Una o dos te la puedo comprar, pero más me parece ya excesivo. Se pasaron creo que con todas las decisiones varios pasos. Y luego la salida debió ser en parado o debió ser salida lanzada como fue. Ahí hay otro debate porque la pista ya estaba bastante seca, estaba pegando el sol. Y al final fue salida en lanzado. Yo creo que se podría haber hecho en parado. Si bien es cierto que una parte de las dos de la parrilla tenía más agua que la otra, bueno, esas 2 o 3 vueltas detrás del safety car, que yo creo que habrían sido comprensibles, un par, los pilotos pueden rodar por la parte que quieran para secarlo, entonces tampoco veo mayor problema ahí, pero al final se decidió vuelta lanzada y creo que es de todas las decisiones con la que más puedo llegar a estar de acuerdo. No me parece mal que fuese salida lanzada y no en parado. Pero es que cuando se da la salida en lanzado, al final se da después de 5 vueltas o no sé cuántas son, 4 o 5 vueltas detrás del coche de seguridad y es que la pista está prácticamente seca. Cuando los coches empiezan a rodar de verdad, a correr de verdad, se ve un carril seco en la pista y lo cual es inadmisible porque en una carrera que todos esperábamos que fuese en lluvia, que muchos equipos apostaron por reglajes de lluvia como Red Bull o Aston Martin, que empiece la carrera prácticamente 1 hora y media después de lo previsto y en condiciones ya bastante secas que realmente con neumáticos intermedios hicieron 5 o 6 vueltas o 7 antes de que la primera tanda de pilotos entrase en boxes a montar los neumáticos de seco, es que me parece bastante vergonzoso porque es una carrera que se espera en lluvia, los equipos apuestan por eso y al final acabas corriendo en seco. Entonces al final los equipos lo que van a hacer es decir, bueno, va a llover, me da igual, voy a poner reglajes de seco porque sé que la FIA no va a querer correr con lluvia y al final se va a acabar esa emoción de carreras en lluvia, carreras en seco y carreras con tiempo seco, tiempo lluvioso y que va rotando, porque al final no van a querer correr en lluvia, los equipos van a apostar todos por carreras de seco, y si al final corren en lluvia va a ser un problema llevar esos reglajes de seco. Entonces ahí hay una confrontación que veremos cómo la solucionan tanto equipos como pilotos, que repito, no quieren correr bajo lluvia, bajo casi ninguna circunstancia, porque es un... Y la FIA veremos cómo lo arregla, porque de momento tampoco es solución. Porque otro problema grave son los neumáticos de Pirelli. Los intermedios son buenos y evacuan bastante agua, pero los extremos evacuan demasiada agua, no les gustan a los pilotos, no les gustan a los equipos, levantan más spray y entonces son un problema. Eso es un grave problema. Y luego, que no lo he comentado, pero que también está como un factor clave, es Spa-Francorchamps. No hace falta recordar los accidentes trágicos que ha habido y los fallecimientos, creo que todos los tenemos en la memoria, pero tiene una historia reciente en cuanto a carreras en lluvia y accidentes bastante peculiar y bastante peligroso, sobre todo en el primer sector, en la zona del Radillón y de Euroyer, antes de la recta de Kemmel, y ahí creo que eso también jugó bastante en perjuicio de tener una carrera en mojado en cuanto a los pensamientos de dirección de carrera, porque también es verdad lo que dijo Fred Vasseur, que ahí le doy la razón, que todos queremos que corran en lluvia, yo soy el primero que quería que la carrera empezara a la hora prevista, con la lluvia y como fuese, me da igual, que den 7 vueltas, 8 vueltas, como he dicho, que se pare y que reanuden media hora después cuando la lluvia pare, pero no media hora después de que la lluvia haya parado. Pero es verdad que si, como dijo Vasseur, que si pasa algo grave, vamos a ser los primeros en echar mierda a la FIA. Sí, hasta cierto punto sí, pero es que también la Fórmula 1 yo la veo como un sinónimo de riesgo, y creo que ha sido así toda la vida y creo que lo sigue siendo, por mucho que haya mucha más seguridad, circuitos más seguros, coches más seguros, yo creo que siempre va a haber un cierto rango de riesgo porque son coches que van a 250 km por hora o 300 en zonas en las que, por ejemplo, en el primer sector, como he dicho, cuando tú estás en la subida del Radillón, no ves lo que está pasando antes de la recta de Kemmel y demás. Pero es que tampoco en seco, si hay un accidente y tú estás subiendo y vas 3 segundos detrás del coche que se ha accidentado, no lo vas a ver. Entonces, o lo esquivas también,
Y en lluvia pues es lo mismo, entonces el riesgo y el peligro siempre va a estar. Ahora está hasta qué punto la FIA, los pilotos y los equipos quieren asumir ese riesgo. Y en el Gran Premio de Bélgica se quiso asumir cero riesgo, no se corrió cuando estaba para correr, se suspendió, se puso la bandera roja para no empezar la carrera y que no contaran las 3 horas de tiempo límite de una forma un poco, no tramposa, pero un poco sí, para jugar con las reglas y con los aficionados que estaban allí presentes y que veíamos la carrera desde casa. Luego se tardó demasiado en volver a mandar los coches a pista cuando ya había salido prácticamente el sol. Das 4 o 5 vueltas detrás del coche de seguridad que son totalmente innecesarias porque la pista está perfectamente ya para correr. Incluso muchos pilotos lo estaban diciendo y la FIA siguió con su cabezonería de tener el coche de seguridad en pista. Y al final, cuando sacas los coches a correr de verdad y a competir, duran 6-7 vueltas con neumáticos intermedios en una pista que prácticamente la mitad o más ya estaba seca. Y al final todos acaban corriendo el 80% de la carrera con neumáticos de seco. Eso, en un domingo en el que se espera lluvia y se espera emoción, carreras como la de Silverstone que se corrieron en lluvia y que al final te da un podio de Hülkenberg. La lluvia siempre son ingredientes que dan emoción a la Fórmula 1 y dan resultados que nadie espera. Creo que es una decisión bastante errónea por parte de la FIA, de las que hacen daño a la categoría, de las que hacen daño a la Fórmula 1 y de las que hace que la gente que está viéndola empiece a decir, estas carreras siempre son las que al final, igual que la Fórmula 1 hace muchas cosas bien para atraer aficionados, este tipo de carreras, este tipo de decisiones son las que también te alejan de parte de algunos aficionados, quizá los más clásicos o los que añoran tiempos atrás. Pero es que es así, la FIA yo creo que se equivocó. En definitiva, yo creo que la carrera debió empezar a la hora prevista y dar las vueltas que se tenían que dar hasta que llegase el siguiente chaparrón. Si era muy gordo, se para, estás media hora en boxes durante ese chaparrón y en cuanto acaba el chaparrón salen los coches otra vez a pista y vuelven a correr en lluvia. Y si las últimas 10 vueltas son en seco, pues bueno, pero ya has tenido otras 30 vueltas en lluvia en las que los pilotos han dado emoción y luego tienes las últimas 10 del cliff, que algunos pilotos decidirán entrar antes y se equivocarán, otros pilotos decidirán entrar más tarde y también se equivocarán y al final te da un resultado que no esperas. Pero lo que hicieron al final fue demasiado precavido, no quisieron asumir ningún riesgo y es que al final la Fórmula 1 también es riesgo. No sé cómo lo veis vosotros, dejad vuestros comentarios aquí debajo. Nos vemos en el próximo vídeo, dale a like, suscríbete y hasta la próxima.